La primera señal llegó tan silenciosa que casi pasó desapercibida. Una sombra alargada deslizándose por encima del cubículo, un rostro inclinado con una sonrisa que parecía demasiado fija para ser natural, y unos ojos que no parpadeaban. Ahí estaba, asomándose justo lo suficiente para que su presencia pareciera un mal presagio. Nadie más lo veía, nadie más parecía notarlo, pero yo sentía que su atención estaba clavada únicamente en mí, como si me hubiera elegido desde el primer día sin que yo entendiera por qué. En aquel momento todavía creía que era una simple rareza de oficina. No sabía que todo estaba por convertirse en una historia que, incluso ahora, me cuesta recordar sin sentir que alguien me observa desde algún rincón. Aquel verano en el que conseguí la pasantía, yo buscaba experiencia, algo para rellenar el currículum, y no imaginaba que terminaría con recuerdos que no quería mantener. El trabajo era rutinario, hojas de cálculo, números, datos que parecían repetirse sin parar. Los otros internos se lo tomaban con calma, charlaban de vez en cuando y lograban mantener el ambiente relativamente soportable. Excepto uno. Alex. No era su ropa, ni su aspecto algo descuidado, ni su aire introvertido lo que me llamó la atención. Fue la forma exacta y milimétrica en la que se comportaba cada vez que se acercaba a mí, como si ensayara su personaje antes de aparecer. La primera vez que lo vi asomarse sobre mi cubículo, lo hizo lentamente, como si supiera que ese movimiento era lo que más incomodaba. Su cabeza apareció detrás del panel, inclinada, con ese mismo gesto congelado. Yo traté de sonreír como si fuera una broma rara, intentando no demostrar que me había sorprendido. Él habló usando una voz exagerada, lenta, casi teatral, una voz que no pertenecía a un ambiente de oficina. La frase no tenía sentido. Algo como trabajando duro o apenas trabajando, pero estirada, dicha con intención. No supe cómo responder, así que me reí suavemente y seguí tecleando, rogando que se marchara. Y por un momento lo hizo. Pero regresó. Y luego volvió a regresar. Cada día. Era como si su presencia fuera un pequeño recordatorio de algo que aún no había entendido. Los otros internos lo veían, pero creían que era una especie de intento de humor extraño. Muchos pensaban que yo era quien había generado un lazo con él sin darme cuenta. Pero yo sabía que no era así. No había nada natural en la forma en que aparecía, en cómo su voz cambiaba para dirigirse solo a mí, en las frases que soltaba sin contexto, como si quisiera provocar una reacción o medirla. Era como si la oficina fuera un escenario, y yo estuviera atrapado en una obra ajena, obligado a mirar cómo él repetía su papel cada día con la misma sonrisa inmóvil. Con el tiempo, sus visitas duraban más. Ya no eran saludos incómodos. A veces se quedaba callado varios segundos después de hablar, solo mirándome. Y aunque nadie más pareciera alarmado, yo sentía un ligero sobresalto cada vez que escuchaba sus pasos acercarse. No quería exagerar, así que traté de ocultarlo. Pero algo en él se estaba intensificando. Y dentro de mí, una parte empezaba a aprender a temerle. El día de la llamada, la inquietud se convirtió en una sensación completamente distinta. Yo estaba cenando tranquilamente cuando sonó el teléfono de un número desconocido. Contesté sin pensar, esperando que fuera la confirmación de un pedido que había hecho. Pero lo único que escuché durante los primeros segundos fue silencio. Un silencio que no sonaba como una llamada accidental. Era un silencio tenso, preparado. Y entonces escuché su voz. Esa voz que usaba solo conmigo. Una frase dicha con una intención tan extraña que aún no estoy seguro de haberla entendido. La marea está subiendo. Saca tu bote del agua. La dijo como si fuera una advertencia, pero arrastrada, casi cantada. Y luego, su risa. No era una risa casual ni un mal chiste. Era una risa que sonaba desconectada de cualquier emoción humana, como si no perteneciera a alguien consciente del entorno. Una risa que terminó abruptamente cuando colgó. Yo no le había dado mi número. Y esa certeza me atravesó como un frío inmediato. La descarté. Traté de convencerme de que había algún documento interno donde pudiera haberlo visto. Pero las explicaciones lógicas se desmoronaban al recordar la forma exacta en que había hablado. No había una intención de broma ahí. Todo era intencionado. Y dirigirse a mí específicamente lo hacía aún peor. Fui a trabajar con una mezcla de incomodidad y curiosidad malsana, sin saber qué esperar. Pero cuando llegué,
Su lugar estaba vacío. Al preguntar por él, me enteré de que lo habían despedido el viernes anterior. No por un incidente menor, no por un mal día, sino por ignorar advertencias, por no cumplir su trabajo y por un comportamiento poco cooperativo. Y aún así había encontrado la forma de llamarme. O había querido hacerlo antes de irse. Quizá para dejar una última marca, una última escena en el relato que él mismo parecía crear en su cabeza. Contar lo de la llamada a los demás internos provocó reacciones nerviosas. Muchos admitieron que Alex los había incomodado, que notaban algo extraño en él desde el principio. Saber que no era el único que lo veía así, no me tranquilizó. Solo reforzó la idea de que había algo más profundo en su comportamiento, algo que no habíamos querido enfrentar mientras estábamos cerca de él. Pasó una semana sin señales de él. Empecé a bajar la guardia, forzando mi mente a olvidar lo que había ocurrido. Hasta que una mañana, antes de que saliera el sol, un sonido me despertó. No supe si era un golpe leve, una rama contra la ventana, o simplemente mi imaginación. Me levanté para mirar por la persiana y lo vi. Allí estaba, la figura inmóvil en el patio, entre los árboles y el porche, en ese espacio donde la oscuridad se vuelve más densa. Pude reconocerlo de inmediato. Su postura rígida, su silueta delgada, el cabello oscuro. No se movía, solo miraba hacia mi ventana. No necesité luz para saber que era él. Era imposible confundir su figura. Me quedé clavado en el sitio, incapaz de reaccionar durante varios segundos que parecieron eternos. Entonces lo escuché decir mi nombre. Lo dijo exactamente como lo hacía en la oficina, lento, arrastrado, como si saboreara cada letra. No era un llamado, era una declaración, un recordatorio de que no había desaparecido, de que nunca había sido una exageración de mi parte. Intenté gritarle que se fuera, que estaba llamando a la policía. Incluso levanté el teléfono para que lo viera. Pero él no corrió, no retrocedió, solo inclinó la cabeza hacia atrás, abriendo la boca en una risa que me sacudió por dentro. Una risa tan aguda que parecía romper el silencio del amanecer. Después se dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente hacia los árboles, sin dejar de reír. Y al perderse entre las ramas, su risa siguió un poco más, como si la oscuridad misma se quedara repitiéndola. Llamé a la policía de inmediato, reporté lo sucedido, pero no podían hacer mucho. Legalmente no había entrado a la casa ni había hecho una amenaza directa. Esa impotencia fue quizá lo más frustrante. Saber que alguien podía acercarse tanto a tu hogar, mirar tu ventana en la oscuridad y desaparecer sin consecuencias. Esa mañana marcó un antes y un después en mi manera de percibir el mundo. El resto del verano transcurrió sin eventos nuevos. Terminé el trabajo, recibí una oferta para volver después de graduarme, y traté de seguir adelante. Nunca lo volví a ver, ni tampoco escuché rumores de dónde había ido. A veces me pregunto qué lo motivó. Si su comportamiento era producto de un trastorno, de una obsesión o de algo que jamás podré comprender. Lo único que sé es que aquella figura en el patio, esa sonrisa que parecía fuera de lugar y esa risa que escuché en la madrugada, siguen apareciendo en mi mente como un recuerdo que se niega a desaparecer por completo. Con el tiempo, pensé que lo peor había quedado atrás. Cada vez que escuchaba un ruido en la madrugada, pensaba en Alex, pero trataba de bloquearlo. Me decía que si no había vuelto en semanas, era porque ya había encontrado otra obsesión, otro objetivo, simplemente, otro lugar donde desaparecer. Pero las mentes perturbadas no funcionan con lógica, y aprendería eso de la peor manera. Los primeros signos del retorno fueron tan sutiles que podrían haber sido fácilmente descartados. Una puerta del porche ligeramente abierta por la mañana, aunque juraría haberla cerrado la noche anterior. Las luces parpadeando justo cuando entraba a mi habitación. Ese sentimiento incómodo, la sensación física, casi punzante, de que alguien me estaba mirando aunque no hubiera nadie allí. Todo parecía una acumulación de detalles sin conexión, pero juntos empezaron a formar una sombra más grande. En una ocasión, mientras salía para la universidad, vi algo en el parabrisas del coche. No era una nota, tampoco era basura o alguna hoja arrastrada por el viento. Era un pequeño sticker redondo, igual al que habíamos usado en la oficina para marcar cajas viejas. Un sticker gris, exacto al que Alex solía pegar en mi mesa a modo de broma. Lo retiré con un temblor involuntario en las manos.
Nadie más en mi círculo sabía de aquella costumbre, ni siquiera mis padres. Aquello no podía ser coincidencia. Era un mensaje, y lo peor era que no sabía cuánto tiempo había estado allí, ni en qué momento lo había colocado. Los días empezaron a sentirse pesados, como si el aire cargara con algo invisible. Cada paso fuera de casa me hacía mirar hacia atrás. No veía a nadie, pero la inquietud era constante. Me repetía que no podía vivir así, que tal vez estaba exagerando, que Alex no podía haber regresado después de tanto silencio, que quizá estaba permitiendo que el miedo tomara forma por sí mismo. Pero negarlo no borraba los detalles. No apagaba la certeza de que algo se estaba acercando otra vez. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché un sonido en la casa. No fue un golpe fuerte ni un ruido de movimiento pesado. Fue un sonido suave, casi un susurro, como si algo se hubiera deslizado por el pasillo. Me quedé inmóvil, controlando mi respiración para escuchar con claridad. Podía haber sido el viento, sí. Podía haber sido la casa acomodándose. Pero después llegó otro sonido. Una risa ahogada. No un estallido de risas, no algo evidente. Era una exhalación breve, casi contenida, pero cargada de un tono que reconocí al instante. Era idéntica a aquella risa que escuché al amanecer desde el patio, y que ahora parecía resonar desde dentro de mi casa. Me incorporé de inmediato, encendiendo la luz. La habitación estaba vacía. El pasillo también. Revisé puertas y ventanas, todas cerradas. No había señales de entrada. Traté de recuperar la calma diciéndome que el cansancio podía jugar malas pasadas. Pero en lo profundo sabía que no era imaginación. Aquella risa tenía un ritmo, un tono, una intención que jamás podría confundir. Los días posteriores fueron una mezcla de tensión y vigilancia constante. Revisaba cerraduras 2 veces, a veces 3. Buscaba cámaras con el móvil, revisando rincones por si alguien las había colocado para mirar sin ser visto. Todo era inútil. No había pruebas. Solo señales. Señales dirigidas únicamente a mí. La siguiente aparición ocurrió en mi propio cuarto, aunque no de la forma que uno esperaría. Yo estaba organizando unos papeles, intentando distraerme, cuando sentí la necesidad de mirar hacia la ventana. No supe por qué. No escuché nada. No hubo ningún estímulo claro. Fue como si algo dentro de mí hubiera recibido un empujón invisible. Al girarme, lo vi. No a él físicamente, pero sí algo que dejaba claro que había estado allí. En la esquina inferior del vidrio, pegado por dentro, había otro sticker gris. El mismo. La misma textura. La misma marca circular que él dejaba antes en mi escritorio. Mis manos comenzaron a temblar tanto que apenas pude despegarlo. Mi familia no lo había puesto. Nadie más tenía sentido. Y pensar que alguien había entrado a mi habitación mientras yo no estaba era una de las peores realizaciones que he tenido en mi vida. Aún así, no hubo daños, no hubo robos, no hubo nada que pudiera usar como evidencia real. Sin prueba física, ¿cómo convencer a alguien? ¿Cómo explicarlo sin parecer paranoico? Llamé nuevamente a la policía, pero no había nada que ellos pudieran hacer sin señales claras de allanamiento. Les hablé de la persona que me había acosado el verano pasado, pero sus registros no mostraban nada relevante. Yo era solo un caso sin fundamentos. Mi ansiedad aumentó hasta el punto de no poder dormir más de 2 horas seguidas. Cada sonido nocturno me sobresaltaba. Vivía en alerta constante. Y entonces ocurrió lo que, en retrospectiva, fue la confirmación absoluta de que Alex estaba jugando a algo que solo él entendía. Una tarde volví a casa antes de lo habitual. Mis padres estaban trabajando, así que la casa debía estar vacía. Al entrar noté que la puerta se cerró con un pequeño eco que no me era familiar, como si el aire hubiera sido desplazado momentos antes. Caminé por el pasillo despacio, sin encender las luces, dejándome guiar por la claridad que entraba por las ventanas. Y entonces lo escuché. Un sonido que detuvo todo dentro de mí. Un golpecito suave contra la pared, como si alguien hubiera apoyado su dedo allí. Seguido por una respiración. No una respiración fuerte. No un susurro reconocible. Era una inhalación lenta, profunda, prolongada. Como si alguien saboreara el aire en mi propia casa. Cogí mi móvil, busqué la aplicación de 911 pero no la marqué. Me quedé parado,
esperando escuchar otro ruido para orientar su origen. Y llegó. Esta vez, un paso. Ligero, casi flotante, como si quien lo daba intentara hacerlo sin ser escuchado, pero no pudiera evitar que algo, aunque mínimo, se filtrara en el silencio. Venía desde la dirección de mi habitación. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que me delataría. Di un paso atrás. Otro. No quería correr. No quería hacer ruido. Pero entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Mi puerta se cerró suavemente desde dentro. La misma puerta que yo había dejado abierta al salir por la mañana. No fue un portazo. No fue un golpe. Fue un cierre lento, consciente, perfectamente controlado. Ese fue el momento en el que corrí. Salí de la casa sin mirar atrás, sin preocuparme por la puerta abierta. Desde la calle llamé a la policía, y esta vez, cuando llegaron, registraron toda la casa minuciosamente. No encontraron nada, ninguna marca, ninguna señal, nada fuera de lugar, ni un sticker nuevo, ni una huella, como si la presencia que había sentido se hubiera evaporado segundos antes. Me recomendaron instalar cámaras, cambiar cerraduras, mejorar la iluminación exterior. Pero nada de eso solucionaba la verdadera raíz del problema. Porque no era un desconocido. Era alguien que me conocía. Alguien que sabía exactamente cómo moverse sin dejar rastros. Alguien que había encontrado la forma de entrar y salir sin ser visto. Mis padres se preocuparon profundamente y decidieron que lo mejor sería que nos quedáramos unos días en casa de un familiar mientras instalábamos un sistema de seguridad. Yo acepté, aunque sabía que las cámaras no detendrían a Alex. No si realmente quería volver. No si todavía estaba interesado en mí como lo estuvo aquel verano. Porque esto ya no se trataba de trabajo, ni de rarezas en la oficina. Era algo más oscuro. Algo que él había alimentado en silencio. Esa noche, mientras intentaba descansar en una habitación ajena, recibí un mensaje en mi móvil. Un número desconocido. Un mensaje breve. 3 palabras. Ya casi llego. Sin explicación. Sin firma. Sin contexto. Y justo debajo, una fotografía tomada en la puerta del lugar donde estábamos quedándonos. La imagen era oscura, pero se distinguía la silueta de la casa iluminada por la farola. Lo peor no fue la imagen. Fue la certeza de que la persona que la tomó estaba literalmente afuera, en ese mismo instante. No avisé a mis padres. No quería asustarlos. Tampoco llamé a la policía. No podía explicarles cómo alguien parecía moverse tan libremente sin dejar huellas. Esa noche no dormí. Me senté en la cama, observando la ventana, esperando que una figura familiar apareciera en cualquier momento. La fotografía había sido tomada tan cerca que supe, sin dudas, que él aún estaba allí, en alguna parte de la oscuridad. Al amanecer, revisé nuevamente el móvil. No había más mensajes, ni llamadas, ni imágenes nuevas. Solo esas 3 palabras que parecían perforar la pantalla. Sabía que seguiría, que no había terminado, que había algo en mí que él quería seguir observando. Quizá era una reacción, quizá era miedo, quizá era simplemente el rol que me había asignado en su mente. El día siguiente transcurrió sin eventos. Ni el siguiente, ni la semana posterior. Fue como si todo se desvaneciera de nuevo. Como si hubiera logrado asustarme lo suficiente y ahora solo esperara que yo siguiera viviendo con esa sombra permanente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Aunque las semanas se convirtieron en meses, nunca dejé de sentir su presencia en los rincones oscuros de mis pensamientos. Nunca dejé de mirar por la ventana antes de apagar la luz. Nunca dejé de revisar el retrovisor al conducir de noche. Hay noches en las que, justo antes de dormir, creo escuchar esa risa breve. Esa exhalación cargada de un tono que jamás podría olvidar. No sé si es real. No sé si sigue ahí afuera, o si logró entrar en un lugar mucho más profundo que mi casa, mi mente. Y aunque me esfuerzo por continuar con mi vida, por estudiar, trabajar y avanzar, una parte de mí sabe que él podría volver en cualquier momento. Que podría aparecer detrás de cualquier ventana. Que podría estar mirándome mientras escribo esto. Y que si lo está, probablemente ya esté sonriendo. Si te gustó este relato, te invito a dejar tu like y suscribirte para más historias.